Nuevamente, saludos jóvenes, es que tuve que hacer parada técnica, pero ya estamos otra vez por acá. Vuelvo a quitar mi video, pero vuelvo a también a compartir porque es importante aclarar algo por acá. Ok, vamos acá. Estábamos en esta última parte donde se nos planteó una pregunta por acá. Ya les voy a decir. Dice, cambiar el parámetro asumido de localización de 4.000 libras. ¿Cuál parámetro? ¿Verdad? Recuerden que lo teníamos en 6.300 y ahora estamos cambiando la localización en 4.000, ¿verdad? Entonces, eso afecta el tamaño de muestra y nosotros nos vinimos, hicimos todo el análisis. De hecho, primero repetimos el análisis con 6.300 de ubicación. Recordemos que es la distribución del valor extremo más pequeño. Ujú. Y nos daba que tendríamos que probar 30 unidades, ¿verdad? Para poder hacer la estimación de la confiabilidad con esta precisión y que esto nos iba a dar un nivel de confianza de 95,28. Si nosotros cambiamos el parámetro de localización a 4.000, de 6.300 a 4.000, no hay afectación alguna. Vean los mismos indicadores por acá, ¿verdad? No hay ninguna distribución, ningún cambio, perdón. Y entonces ahí creo que es importante que ustedes tengan una notita en sus apuntes, en sus presentaciones, porque básicamente, ¿verdad? En ambos casos hay que probar 30 unidades y resulta que el cambiar el parámetro de localización no afecta los resultados. Y esto es cierto cuando estamos trabajando con datos no censurados y la distribución que se tiene es valor extremo, la logística y la normal. Cuando estamos con estas distribuciones, hacer un cambio en la ubicación no me va a representar un cambio en el plan de prueba. Entonces, esto es importante que se anote porque es un dato, ¿verdad? Que si estuviéramos trabajando con Weibull, pues ya posiblemente sí experimentemos un cambio, ¿verdad? Pero con esta no va a pasar esto. Entonces, quiero que lo tengan ahí anotadito porque, como les digo, es sumamente importante tener esto mapeado. Aquí vamos a continuar con el ejemplo, ¿verdad? De los cables para avanzar un poquitito más. Y entonces, algunos detalles importantes. La distribución valor extremo más pequeño es apropiada cuando tengamos fallas relacionadas a cargas y resistencias. Entonces pueden haber imperfecciones en los materiales, que no haya una uniformidad, ¿verdad? Y entonces que afecte a las condiciones de carga y tiene que ver justamente con imperfecciones, causando, ¿verdad? Una reducción de la resistencia. Hay un punto más débil, ya que la distribución del valor extremo más pequeño modela valores mínimos, entonces se usa para este tipo de situaciones, de desgaste, pero es porque no hay condiciones uniformes, ¿verdad? En este caso del material. Hay una relación de estas dos distribuciones Weibull y valor extremo más pequeño en cuanto a que existe o se pudiera comparar como por ejemplo la normal y la no normal. Es decir, ellas tienen una relación per se por sus parámetros y la Weibull y valor extremo más pequeño también tienen una relación por sus parámetros, ¿verdad? Weibull con forma y y escala y valor extremo más pequeño con los que acabamos de ver, ¿verdad? Que sería escala y ubicación. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos eso presente. ¿Cuándo usarla? Entonces, cuando tengamos elementos del eslabón más débil, como se los estoy señalando, entonces es comúnmente utilizada para modelar fallas medidas como rupturas, esfuerzos o carga. ¿Por qué se utiliza? ¿Verdad? Esta es la del valor extremo más pequeño. Porque entonces tenemos preguntas como que cuál material puede soportar más la carga, cuántos artículos se esperaría que fallen en un periodo de garantía y ejemplo de preguntas típicas, ¿qué marca de cable es mejor para soportar una carga de 1.000 libras?
o cuál es el percentil 5 para la resistencia a la tensión del alambre. Van a abrir ustedes el archivo bridge o puente se les ha proporcionado y es el que nos ayuda con los datos para esta situación. Dice, unos ingenieros necesitan probar la resistencia a la ruptura de alambres individuales para ser usados en los cables de un nuevo puente de suspensión. Cada cable tiene aproximadamente 8.000 alambres. Ellos están interesados en obtener estimados de los percentiles 0,01, 0,1 y 1 para los alambres. También quieren determinar la probabilidad que un alambre dado pueda soportar 5.000 libras de fuerza. La carga a la tensión fue aplicada 60 piezas de alambre de 12 pulgadas a lo largo para encontrar su carga a la ruptura. Y entonces registraron justamente la carga a la ruptura para cada alambre. Ustedes van a abrir el puente bridge y entonces vean que tienen una columna con todos los datos, ¿verdad? En dónde fue que rompió, dónde fue que hubo una falla. Este archivo, entonces, vamos justamente a hacer la revisión general para saber en qué andamos. Ya tenemos, no tenemos que hacer el ID porque tenemos claramente definida la distribución de probabilidad. Graficamos carga, ¿verdad? Es un análisis paramétrico porque tiene sus parámetros esta distribución y entonces vamos a obtener la gráfica 4 en 1, que es donde nos vamos a ver el CDF, el RDT, ¿verdad? El HDT. Entonces, vean qué interesante. En valor extremo más pequeño, pues pese que en la escola izquierda hay algunos valores que no ajustan bien a esa recta de mejor ajuste, es una distribución que modela bastante bien los datos. Vean cómo, por ejemplo, a partir de los 6.000, ¿verdad? Por acá estamos teniendo una sobrevivencia alrededor del 60%. Y vean cómo la función de riesgo, justamente en esas 6.000 libras, es donde empieza a incrementarse. Entonces, hay una relación en este crecimiento de fallas y a una caída de la probabilidad de sobrevivencia. Entonces, vamos teniendo elementos importantes. Ya a los 6.000 hay un problema de desgaste, ya a los 6.000 la confiabilidad va cayendo, ¿verdad? Y estos son datos que son reveladores. Si nosotros ahora nos vamos a hacer el análisis paramétrico por censura a la derecha, porque tenemos datos exactos, estos datos que están en la columna de carga, lo vamos a hacer el análisis paramétrico y pues tenemos definida la distribución. Entonces por aquí está oculto detrás de esta pantalla, pero por ahí debe estar la distribución valor extremo más pequeño. En estimación, en el botón de estimación de este menú, recordemos que estamos trabajando con máxima verosimilitud y lo que vamos a estimar es lo que nos están pidiendo justamente a 0,01, a 0,1 y a 1 en las 5.000 libras, ¿verdad? En la confiabilidad de las 5.000 libras, límite inferior porque es el que nos interesa y lo que queremos es la sobrevivencia. Por favor, no olviden la parte gráfica con la gráfica de probabilidad, la de supervivencia, la de fallas acumuladas y la gráfica de riesgo. Habiendo hecho esto, entonces usted va a tener esta información paramétrica. Aquí nos va a salir solamente el límite inferior, el izquierdo, porque le dijimos que el análisis lo hiciera con base en el límite inferior izquierdo y tenemos el resto de la información. Por ejemplo, después de las 5.000 libras ya empieza a presentar fallas. Recordemos que a las 6.000 es donde empieza ya más seriamente el problema de ruptura. Ya teníamos este gráfico que era el que habíamos hecho y que habíamos analizado previamente, donde el desgaste a partir de las 6.000 libras es más crítico y por ende en las 6.000 vamos a tener una confiabilidad un poquito más, no como la que quisiéramos, sobre todo para un tema de puentes, ¿verdad? Recuerden, ya en las 5.000, que es lo que está señalado acá, donde les estoy marcando con esta flecha, es donde empieza a haber entonces un colapso del puente, lo cual tiene un serio problema desde el punto de vista de salud y seguridad pública. Parece
que entre los 5.000 y los 6.000 hay una cantidad constante de falla, ¿verdad? Que es acá donde lo hemos dicho ya en dos oportunidades, empieza, ¿verdad? Ese disparo hacia arriba. Entonces, ya para las 6.000 está en la fase extrema de uso y las fallas se disparan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues establecer en la especificación técnica que posiblemente sobre ese puente no pasen vehículos de cierto pesaje porque es donde el puente va a empezar a tener problemas de ruptura desde el punto de vista práctico. Esta leyenda que yo les dejo acá en la presentación, lo que dice es que la localización y la escala son los parámetros de la distribución del valor extremo más pequeño, que no son lo mismo a la media ni a la desviación estándar, ¿verdad? Como lo son para la distribución normal y que observemos esos valores obtenidos. Entonces, recordemos, no es que estamos hablando de una media, ¿no? Estamos hablando de un valor referencia en donde a los 6.329 es donde ya empieza a haber un problema serio de ruptura y la escala, que aunque no quiero mencionar la palabra desviación estándar, la voy a mencionar solamente para efectos de referencia. Esta escala es la distancia que hay, ¿verdad? Con respecto a la ubicación y entonces ya nos puede dar un indicador de cuánto antes ya van a experimentarse algunas de las rupturas. Por eso este tipo de análisis son muy importantes. Los percentiles de nuestro interés eran el 0,01, el 0,1 y el 1. Entonces se puede esperar que el 1% de los cables van a fallar por debajo de las 4.125 libras de peso o tensión. Esto se refiere a esto. El 1% va a fallar por debajo de las 4.125. Y recordamos que nosotros, ¿verdad? Teníamos como un parámetro, ¿verdad? De las 5.000. Viendo la tabla de sobrevivencia, usted puede determinar que se esperaría que el 93,95 de los cables no fallarán a las 5.000 libras, ¿verdad? Con un 95% de confianza, ¿verdad? El 89,78 de los cables no fallarán a las 5.000 libras. Ajá. La pregunta es, ¿cuánto quería yo acá? ¿Quería un 95? Ya no estoy cumpliendo. Ajá. Porque incluso vea que con un 95% de confianza, ya al menos el 89,78% van a fallar en las 5.000. Es decir, no antes de las 5.000, sino a las 5.000 libras. Y entonces ya esto nos trae un problema porque si la expectativa, recordamos que la expectativa era de que cómo se iba a comportar los percentiles, ¿verdad? A los 5.000 libras. Recordemos, a las 5.000 libras, están por acá, a las 5.000 libras, cómo se iba a comportar. Los percentiles están siendo bastante claros en cuanto a que vean el percentil 1, 4.125. Y entonces ya ahí nos está dando pistas que no van a aguantar a las 5.000 libras. Entonces, esto es un problema en el cual nosotros tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Recuerde que el plan de prueba demostrativo, ¿verdad? Nos va a proveer, igual que la estimación del plan de prueba, un tamaño de muestra. Nos va a dar un tiempo de prueba y el número de fallas necesarios para demostrar que vamos a lograr cierta confiabilidad. Entonces son tres cosas. El plan de muestra demostrativo me da tamaño de muestra, el tiempo de la prueba y cuántas fallas van a ser necesarias para que se demuestre un nivel especificado de confiabilidad o que ese rediseño ha traído una mejora en la confiabilidad. Entonces, verifica que solo un cierto número de fallas ocurrieron en un determinado tiempo de prueba. Y entonces, como dice su palabra, demostrativo, pues lo que quiere demostrar es que haya una mejora en la confiabilidad o en los percentiles específicos como tal fin. Entonces, la prueba de hipótesis que está detrás de esto es que en el percentil P, ¿verdad? Va a ser igual a un T, a un tiempo, ¿verdad?
que el H sub 1, que el percentil T va a ser mayor a un tiempo determinado. Otra posible prueba de hipótesis que se está probando es que en H sub 0, que la confiabilidad en el tiempo T es igual a P y que la confiabilidad en el tiempo T es mayor que P. Recuerden que el H sub 0 siempre va a ser una igualdad. Ujú. Otra posible prueba de hipótesis que tengamos por acá es que el mean time to failure sea igual a un tiempo particular o que sea mayor a ese tiempo, ¿verdad? Y finalmente, que el parámetro de ubicación, en el caso de Weibull escala y para la exponencial también, va a ser igual a un t o que va a ser mayor a un t. Entonces, si se pasa la prueba de demostración, número de fallas que son menores o iguales a m, entonces se ha rechazado h sub 0 al nivel de confianza que se escogió en el plan de prueba de demostración. Por default, 95%. Si se falla la prueba de demostración, entonces X cantidad de fallas es mayor a M, entonces se ha fallado en rechazar H sub 0. M es el número máximo de fallas permitido de acuerdo al plan de pruebas de demostración. Entonces, como bien lo acabamos de decir, un plan de demostración, ¿verdad? Es para que de una forma rápida y no costosa se pueda verificar que hay un estándar de confiabilidad y que cumple a satisfacción, ¿verdad? Cuando yo hago esto, cuando voy a recolectar datos antes y así determino ese tamaño de muestra. ¿Por qué usar un plan de muestra de demostración? Pues justamente hay de dos tipos, de confirmación de que la evidencia estadística, ¿verdad? Nos dice que el sistema rediseñado ha suprimido o reducido una causa conocida de falla, o el otro es de que hay evidencia estadística de que la especificación ha sido lograda. Entonces, un plan de prueba de demostración me dice esto, que el rediseño hizo que haya una mejora significativa y que la causa de falla ha sido minimizada o que la especificación ha sido lograda. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad? De cómo se puede encontrar usted situaciones de planes de pruebas demostrativos. Por ejemplo, ¿son las turbobombas rediseñadas del jet mejor que las bombas originales? La confiabilidad del motor de turbina en 2000 ciclos excede el 99%. Estas preguntas se pueden replantear en términos de los parámetros de escala para la distribución Weibull y exponencial, que es el que usa este parámetro el de escala, o de ubicación para otras distribuciones, como en el caso del valor extremo más pequeño, un percentil, la confiabilidad en un tiempo particular o el mean time to failure. Por ejemplo, se puede probar si el mean time, ¿verdad? Sí o no, el mean time to failure para un sistema rediseñado es mayor que el del sistema viejo. Diseñar un plan demostrativo con el mínimo tamaño de muestra y el largo del tiempo de prueba para una prueba de vida y así demostrar con algún nivel de confianza que la confiabilidad excede un estándar dado. Entonces, nuevamente, ¿para qué es un plan demostrativo? Para demostrar si el estándar, ¿verdad?, que se ha dado se excede. Un plan de pruebas Weibull con 0 fallas y un parámetro de forma dado beta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? El percentil de interés, la duración de tiempo de la prueba, el parámetro de forma de referencia de Weibull y un valor K que viene de la duración del tiempo de prueba y el estándar que yo he especificado que se debería cumplir. Entonces, el tamaño de muestra mínimo n para demostrar que la confiabilidad excede el estándar dado a un nivel de confianza está dado por esta fórmula. N va a ser igual a 1 entre K a la beta por el logaritmo natural de alfa entre el logaritmo natural de 1 menos P. Esto nos definirá el tamaño de muestra para el plan de demostración. Y aquí viene el ejemplo de un rediseño de un termostato, que es el problema número 4. Como ustedes pueden apreciar, viene todo el antecedente
Y entonces aquí abrimos primero la demostración, es decir, nos venimos para confiabilidad, plan de prueba, demostración. Con base en eso, nosotros le estamos dando los parámetros para saber qué tamaño de muestra es el que yo voy a obtener. Ahí, pues ingreso, ¿verdad? De acuerdo a lo que viene aquí, el percentil, ¿verdad? Viene el parámetro de forma de 1,9. Esperamos probar que con cero fallas se pueda exceder un 95%. Y esta es la información que estamos aquí justamente almacenando, ¿verdad? El objetivo es estimar el tamaño de muestra mínimo requerido para demostrar que el termostato rediseñado excede el tiempo de garantía de 500 horas con un 95% de confianza, dado que el tiempo permitido de prueba es tan solo de 400 horas. Entonces, eso es lo que estamos ingresando. El percentil al que queremos ver, el porcentaje, dice que son cero fallas, ¿verdad? Las permitidas, que el tamaño de muestra sería 6, y entonces cuánto tiempo hay que probarlo de acuerdo a Weibull y de acuerdo al parámetro de escala de 1,9, y dice que el tiempo debe ser de 1394,55 horas que hay que probar esto. Ahora, se necesita un mínimo de 89 unidades probadas a las 400 horas sin fallas antes de concluir que el percentil 5 de los termostatos rediseñados es al menos 500 horas al 95% de confianza. ¿Cómo logramos eso? Pues aquí ya no es 421, sino 500 horas en el percentil 5 a cero fallas, ¿verdad? El testing times, ¿verdad? Por la unidad sería de 400. Dice, se necesitan 400 horas, ¿verdad? Con la distribución Weibull y el parámetro de escala 1,9, me dice, usted ocupa 89 unidades para lograr ese plan de demostración. Ahora, si nos cambia, ¿verdad? Y me dice, vea, estas unidades se tienen que probar hasta las 543 horas sin fallas, justamente en el mismo percentil, ¿verdad? 5 a las 500 horas del percentil. Entonces, si ahí me está diciendo esto, en realidad, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a tener? En el percentil nuevamente 500, percentil 5, ¿verdad? A cero fallas, con un tamaño de muestra de 50, con Weibull y de 1,9, me está diciendo, ok, si usted trabaja con 50, con este 50, usted va a tener que probar las unidades por 542 horas, y no como lo vimos acá, que para probar 400 horas las unidades ocupa 89 muestras. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo que se está haciendo es tratando de reducir el tamaño de muestra, pero a menos muestra voy a tener que tener más tiempo de prueba, y eso incrementa el costo y la complejidad del análisis. Entonces, eso es lo que hay que ver acá, ¿verdad? Podemos jugar, cuando tenemos tamaño de muestra, podemos jugar con qué precisión quiero yo, con qué percentil quiero yo, con cuántas horas es las que tengo para hacer la prueba, o con cuánta muestra yo debería trabajar ese tiempo. Entonces, son varias opciones que yo puedo tener de información en los planes de demostración. Por acá, jóvenes, para no hacer esto más largo, para efectos de que ustedes en realidad escuchar esto es bastante pesado, ¿verdad? El análisis de valles aquí viene analizado, ¿verdad? Y viene ejemplificado con un problema. Entonces, lo que vamos es a dejar hasta acá para efectos de que ustedes practiquen, ¿verdad? Y el análisis de valles lo retomamos en la próxima clase, con esa situación, con ese efecto, de que ustedes puedan justamente
practicar los problemas que tenemos y que se han hecho por acá y que saquen las dudas que planteen a la hora de ejecutar el ejercicio. Y posteriormente vemos este problema número 5 que está visto desde Bayes. Básicamente, Bayes lo que nos dice es que si vamos a ver un análisis de confiabilidad con un parámetro asumido de forma, quiere decir que sería la Weibull, ¿verdad? O parámetros de escala. Si estoy utilizando valor extremo más pequeño, entonces se utiliza este análisis de Bayes, que es en el caso de Weibull. Entonces, si se utiliza Weibull con Bayes, es lo que se conoce como Way-Bayes. Dice, ¿cuándo usar el análisis de Bayes? Pues particularmente cuando existen poca o ninguna falla. Vean que ya aquí tenemos una pista de análisis interesante. Si usted tiene pocas o ninguna falla, entonces utilizamos Bayes. Y lo que hace es comparar un componente rediseñado contra un componente existente, porque el parámetro de forma o de escala no es impactado por el diseño. Entonces, ¿qué se debe saber? La distribución, ¿verdad? Y el valor de parámetro de forma o de escala. Entonces, vamos a ver. Tengo un análisis de Bayes sí y solo sí cuando tengo, número uno, pocas o ninguna falla. Y además, cuando yo lo que quiero es hacer una comparación de un componente rediseñado contra uno existente, ¿verdad? Y los parámetros. ¿Cuáles parámetros? El de forma o el de escala no es impactado por el rediseño. Básicamente eso es. Entonces, preguntas como, por ejemplo, ¿se ha eliminado o mejorado cierto modo de falla en un componente rediseñado? ¿Cómo la vida útil de un componente rediseñado se compara a la vida útil de un componente existente? Y en este caso, si el rediseño del motor, ¿verdad? Redujo el número de motores que se están sobrecalentando temprano en su vida útil. Si el rediseño hizo que esos motores ya no se calentaran en una etapa muy temprana. Y que cuáles son los costos de garantía pronosticados asociados con el rediseño del termostato. Y aquí vamos a quedar con este ejemplo. Nada más lo voy a leer, ¿verdad? Para efectos de quedar acá. Dice un termostato, un motor diésel determina cuándo la temperatura del aceite ha llegado a un punto en el cual el aceite debe ser enfriado. El termostato ha sido rediseñado y los ingenieros quieren determinar si la unidad rediseñada tiene un percentil 5 de al menos 421 horas. Los planes de prueba de demostración requieren probar 6 termostatos durante 1400 horas cada uno. Los tiempos de falla del termostato original se ajustan a una distribución Weibull con un parámetro de forma de 1,9 y de escala de localización de 2010, 2,010. Los primeros 4 termostatos pasaron las 1400 horas de prueba. El último termostato falló después de 994 horas debido a un mal funcionamiento del aparato de prueba. El sexto termostato fue exitosamente probado durante 1800 horas. Determine si el estándar de confiabilidad fue cumplido usando esta prueba modificada de demostración. Y aquí entonces quedamos para efectos de que ustedes puedan analizar todo lo anterior y estudiar todo lo anterior. Recuerden ayuda de Minitab. Recuerden que pueden también ahí encontrar ejemplos de los planes de prueba. Por ejemplo, nada más, ya casi cierro. Si yo estoy por acá en Minitab, no vean lo que hay ahí porque es una bebida carbonatada que no nos interesa para efectos de este curso, pero en confiabilidad, supervivencia, planes de prueba, demostración, estimación. Por ejemplo, demostración, que fue esto último que vimos. Aquí en la ayuda de Minitab, como ustedes están viendo y se los he dicho con bastante frecuencia, podemos observar esta información, cómo ingresar los datos. Vean que viene un ejemplo. Ajá. Vea que viene un ejemplo y viene hasta la interpretación. Entonces, no hay motivo para no poder decir que no se estudió esto. Esto con respecto al plan de demostración. Y si lo que quiero es analizar y estudiar el plan de prueba
de estimación, justamente igual en ayuda. Viene cómo ingresar los datos, viene la revisión general de lo que es planes de pruebas de estimación, que no es cosa del otro mundo, ¿verdad? Y viene un ejemplo. Entonces, creo que realmente se puede justamente tener claro y viene la interpretación. Entonces, hay material para que ustedes puedan estudiar en estos próximos días, muchachos. Así que, pues, de momento los dejo. De momento, este es el link que les voy a subir. Son dos, porque cuando hubo una suspensión de la grabación, me va a generar dos archivos y los voy a subir al TEC Digital, ajá, para que ustedes lo puedan estudiar. Entonces, el sabor de la semana son planes de estimación y planes de demostración para que por favor lo estudien. En internet pueden buscar información también y pueden encontrar. Ujú. De mi parte, muchas gracias por la comprensión de que hoy la clase sea asincrónica y recuerden la consulta, ¿verdad? Donde podemos coordinar horas si es que los días martes no les conviene. Muchas gracias y que estén muy bien. Saludos.